vamos con el salario mínimo. Jorge Sales, el pasado jueves, 1 de diciembre, López Obrador anuncia un nuevo incremento del 20% al salario mínimo para el año 2023. A ver, cuéntanos si esta es una buena noticia, por qué sí lo es, por qué no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Fer. Mira, sin duda que es una buena noticia. No hay manera de regatear un incremento al salario mínimo, pero también me parece que es de justicia no atribuirle efectos milagrosos o inmediatos a este incremento. Lo primero que habría que decir es, este incremento no hace más que mantener la tendencia de incremento al salario mínimo a razón de 2 dígitos que viene desde los últimos 2 años del sexenio anterior. Digamos que esto es una tendencia que se mantiene. También me parece que merece la pena mencionar pues que este incremento al salario del 20% en realidad no es un incremento del 20%, es un incremento real del 12%, porque hay que descontar la parte de la inflación que está sobre el 8%. No deja de ser buena noticia por ello, ¿eh? Y digo no deja de ser buena noticia porque en otros países de los que México forma parte de estas agrupaciones globales, el incremento al salario mínimo ha quedado diluido por la subida de la inflación. Han sido incrementos al salario mínimo en otros países de menos del 8%. Entonces, desde este punto de vista, bien, hay que tomar en cuenta también que menos del 1% de la población económicamente activa en el país es la que gana el salario mínimo. O sea, esto tampoco es que va, digamos, a significar un incremento al salario mínimo de todo el mercado laboral. En estricto sentido, solo deberá incrementarse a las personas que ganan salario mínimo, que son, pues eso, menos del 1% de la población. Luego ya está la parte en la que uno empieza a hacer un análisis más integral y se descubren cosas interesantes, Fer. Por ejemplo, el salario mínimo con todo y el aumento que está ya en el orden de los 6,000 pesos, no alcanza para comprar más que una canasta alimentaria y no alimentaria. Las familias en México son, según datos estadísticos del INEGI, que son a veces un poco chuscos, de 2,5 personas, ¿no? Como si pudiera haber medias personas, pero bueno, la estadística a veces nos traiciona así. Así es. Asumiendo que sean de 3 personas las familias, tres canastas básicas alimentarias más no alimentarias son de 12,000 pesos. Eh, Tampoco estoy insinuando que el salario mínimo tendría que subir de un golpe a 12,000 pesos, sería una locura. Pero lo que es un hecho viendo estos datos duros es que un salario mínimo de 6,000 pesos no alcanza para comprar dos canastas alimentarias y no alimentarias. Sí que alcanza para comprar 4 canastas alimentarias, pero como reza el precepto evangélico, ironizando un poco, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? También tienen otros gastos las familias. Entonces, bien en una ruta de recuperación el salario, pero todavía le falta. Y el último comentario sería, este salario tiene el poder adquisitivo que tenía el salario en 1962, en época de Adolfo López Mateos. Entonces, no es que esté mal, insisto, pero tampoco podemos pensar que con esto se resuelven todos los problemas del mercado laboral mexicano. Eh, el costo para México, México presupuesto, México empresario, México aquel que tiene que subir ese 12% al cabo, que no es el 20% por el tema de la inflación. El costo, ¿esto nos lleva a buen rumbo? Vamos a ver, hay antecedentes históricos que nos permiten concluir que es posible que esto nos lleve a buen rumbo. Durante el periodo del llamado Milagro Mexicano, que fueron 3 sexenios continuos, el de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, el salario mínimo se recuperó en el orden del 146%, fue lo que se incrementó, manteniendo los índices de inflación en menos de 2 dígitos. Esas dos variables, con un México distinto al de esa época, pero esas dos variables son las mismas que tenemos ahora. De ahí que creo que hay elementos para pensar
que como país podría mantenerse esta tendencia de crecimiento del salario mínimo sin que implique un quiebre masivo de las compañías, ¿no? Mm. Adicionándole que, pues, insisto, no es el común del ingreso del mercado laboral mexicano. Entonces, yo creo que también el tener un salario digno que alcance para vivir digna y decorosamente tendría que ser un objetivo de cualquier gobierno, más allá que sea de izquierdas o de derechas, humanista o no Exacto. humanista, ¿verdad? Lo que no está bien es que en México un trabajador que esté en el mercado formal sea pobre. No puede ser que haya pobreza laboral. Cualquier persona que estuviera en el mercado formal trabajando tendría que alcanzarle para vivir. Vamos a ponernos así accesibles, por lo menos en una familia monoparental, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa con la gente que no tiene trabajo formal en México? ¿No es cada día más el número de estos y de estas que crece, pues, en lugar de irse Sí, por la parte formal? sí, efectivamente. Esa es la gran asignatura pendiente del salario mínimo. El salario mínimo, aunque ha aumentado 2 veces su tamaño del 2014 a la fecha, no ha logrado incidir en mejorar los índices de informalidad laboral ni de pobreza laboral. Los índices de pobreza laboral se mueven desde el año 2005 en rangos casi del 40%, del 38% por ahí. Entonces, no se ha logrado que el salario mínimo mejore ni la pobreza laboral ni la informalidad laboral, que solo ha aumentado 0.03% su tamaño en el mismo periodo que el salario se duplicó. ¿Cómo le hacemos para que el salario mínimo incida en la tasa de informalidad laboral e incida en la tasa de pobreza laboral, que son altísimas, son de 5, 6 o 7 veces más del promedio mundial? Está siendo más pobre, para despedirme e irme al tema de Zacatecas, está siendo más pobre, fíjate, el que trabaja en la informalidad que el que trabaja en la formalidad en México. No, no, paradójicamente no, estar en la informalidad es mucho más seductor que Uf. estar en la formalidad. No hay que pagar impuestos. Está siendo más pobre, no económicamente, pero sí socialmente. No hay seguridad social, no hay prestaciones, no hay garantías de permanencia en un empleo y además no hay impuestos. La economía como país, con un mercado informal de ese tamaño, no es precisamente algo pues plausible o que económicamente genere riqueza de largo plazo. Pues ahí el tema, gracias, gracias por estar con nosotros, Jorge, gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?